Estamos contentos con todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas y agradecemos a Dios también por cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra del Señor, así que le invito a que pueda acomodarse, estar ahí en su casa, en el trabajo, donde quiera que estás en estos momentos conectado, y te pedimos que puedas ahí estar buscando la Biblia, teniendo la mano o acomodándote simplemente para disfrutar este tiempo de conocer la palabra del Señor. Quisiera compartir una palabra que para estos tiempos se hace un tanto más necesaria volver a escucharla, volver a recordarla, aprender quizás a los que están comenzando en la fe y por sobre todas las cosas entender que es algo que siempre debe estar presente en el corazón de cada creyente, de cada cristiano, de cada seguidor de Cristo. La santidad a Dios, eso es lo que vamos a compartir hoy día. Y hay un personaje de historieta que se llama Superman y en la historieta, en las películas que uno puede observar, Superman es el hombre más fuerte del universo y todo el tema, todo lo que podamos decir, pero tiene una debilidad y esa debilidad es la kriptonita. La kriptonita es básicamente una piedra que cada vez que Superman está cerca de esa piedra, de esa kriptonita, termina perdiendo los poderes y las fuerzas y simplemente se debilita en cuanto a esto y en algún momento eventualmente podría hasta morir. La kriptonita viene a ser la representación de lo que tiene que ver con todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos un llamado a una vida de santidad, nosotros tenemos un llamado a una vida santa, y la Biblia dice literalmente que nosotros, antes de tener a Cristo en nuestros corazones, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La vida anterior, sin Cristo, estaba representada por esta vida de pecado. El pecado básicamente era todo lo que significaba vivir en la oscuridad, vivir en las tinieblas, vivir sin luz, ¿ya? Y tener a Cristo en el corazón significa venirse al otro lado, a la otra posición de extremo opuesto, donde nosotros estamos en la santidad de Dios, en la luz de Dios, en la presencia del Señor, viviendo aquí en la luz de la presencia del Señor. Así que cada uno de nosotros va entendiendo que nosotros hemos sido llamados por Dios para esto. Quisiera compartir un versículo bíblico con ustedes que está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice lo siguiente. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Este versículo de 2 Corintios 7:1 en la versión de Nueva Traducción Viviente nos hace entender que nosotros podemos estar buscando del Señor, podemos estar haciendo cosas que están relacionadas con el servicio a Dios, pero también tenemos que entender que debemos estar haciendo las cosas en un nivel de santidad que nos permita a nosotros hacer las cosas de manera santa, de manera digna delante del Señor, y para que al hacer las cosas que estamos haciendo, también todo lo que estamos haciendo sea santo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, en el tiempo cuando todavía no aparecía Jesucristo y estaba el tema del sacerdocio y el sumo sacerdote y todo esto, digamos, en el tiempo cuando estaba el templo, básicamente, donde las personas iban y ofrecían los sacrificios para el perdón de los pecados, ahí había una persona que se llamaba el sumo sacerdote, que era el sacerdote de más alto rango. Y este sumo sacerdote lo que hacía era, una vez al año, ir al templo, entrar por los atrios de la casa de Jehová, dice la Biblia, entraba por el lugar donde todos podían entrar por los atrios. Cualquier persona podía venir a la casa de Jehová entrando por los atrios. Y luego dice que el sumo sacerdote podía entrar también al lugar santo, que era un lugar específico donde estaban algunos elementos que representaban la presencia de Jesucristo en términos espirituales. Pero para poder entrar a la presencia de Dios, que era simbolizado, representado por el lugar santísimo, que era el lugar más profundo de la casa, del templo, ya, o también de lo que era el tabernáculo, el lugar de más adentro, el lugar cerrado, donde no había luz exterior, no había luz exterior, no podía entrar la luz al lugar que estaba destinado para la presencia de Dios, porque la presencia de Dios traía luz a ese lugar. Pero esa presencia de Dios, representada por la luz de la presencia de Dios, era un lugar santísimo. No era el lugar santo, sino que se conocía como el lugar santísimo, porque se entendía que ahí estaba la presencia pura de Dios. Estar en la presencia pura de Dios era algo que simplemente había que hacer en una extrema santidad. Ya tú no podías venir a la presencia de Dios y quedar vivo si estabas haciendo cosas a medias,
pecando y a veces pidiendo perdón, así medio truculento el tema, y no, si yo igual puedo entrar a la presencia del Señor, definitivamente no se podía. Tú entrabas al lugar santísimo y si no estabas en la presencia de Dios, en una santidad que Dios requería, simplemente morías ahí. Pero antes, cuando en la mañana, antes de entrar a la presencia de Dios, esa única vez que se hacía una vez al año al entrar a la presencia de Dios, el sumo sacerdote debía vestirse para entrar a ese lugar. Y tenía una serie de ordenanzas sobre cómo debía vestirse. Y una de las cosas particulares de cómo debía vestirse es que le había dicho Dios a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes les había dicho, tienen que hacerse una lámina especial, una lámina de oro fino, una lámina que específicamente en ella pudieran ustedes escribir, grabar, ya registrar ahí un sello que pudiera decir básicamente santidad a Jehová. Éxodo 28:36 nos cuenta esto. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Es decir, si yo soy el sumo sacerdote y sé que en un momento más, en un rato más, voy a entrar al lugar santísimo una vez al año y voy a ir a ese lugar y tengo que ir en santidad, si yo no estaba muy convencido de estar en santidad para ir a la presencia de Dios, cuando yo tomaba mi vestimenta, tenía que en un momento poner esa lámina y decir, me tengo que vestir con esta lámina. Y yo al vestirme con esta lámina, yo leía ahí, santidad a Jehová. Y era como un recordatorio diciendo, tienes que ir en santidad delante de Dios. Las cosas hoy en día han cambiado. Jesucristo vino a cambiar un montón de cosas. Gracias a Dios ya no estamos en esos tiempos donde se tenía que entrar una persona en representación de todos, una vez al año entrar a la presencia de Dios. Y era algo que en algún sentido frustraba, ¿no? Que una sola persona pudiese estar en la presencia de Dios y el resto no. Cuando aparece Jesucristo en la historia, Él viene, muere en la cruz del Calvario. Cuando Él muere y dice consumado es, literalmente la Biblia dice que el velo del templo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, es decir, esa tela o franela o una tela muy gruesa, una alfombra que representaba la separación entre Dios y el hombre, dice literalmente que el velo de ese templo se rasgó, se hizo tira, se rompió de arriba hacia abajo. Yo me imagino a Dios como queriendo decir, ya chicos, a partir de ahora todos pueden venir a mi presencia y hay que entrar. Ahora, no se preocupen, no es una vez al año, no es solamente un tipo de persona o una persona, todos pueden venir a mi presencia. Pero algo no ha cambiado, el estar en la santidad que Dios requiere. Ahora, si yo peco, ¿no puedo orar a Dios y pedirle perdón? Obvio que sí, todos podemos venir a la presencia del Señor y pedir perdón. Pero venir a la presencia de Dios para seguir nuestra vida espiritual, el estar vivos espiritualmente, el permanecer en la luz, en la presencia de la santidad de Dios, sigue siendo un requisito para estar ahí en la presencia del Señor, vivir en santidad. Eso no ha cambiado. El llamado a una vida santa que nosotros conocemos o entendemos. Levíticos 27 dice lo siguiente: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Aquí nosotros podemos observar que si nosotros queremos y decimos que queremos estar con Dios, permanecer en Dios y vivir junto a Dios y tener a Dios en nuestras vidas, tener a Cristo en nuestros corazones, lo que tenemos que hacer es simplemente vivir en santidad. Ahora, ¿por qué vivimos santidad y por qué nosotros somos llamados a esta vida de santidad? Porque básicamente es Dios diciéndonos, si quieres estar en mi presencia, eres tú el que tiene que adaptarse a poder permanecer aquí en la luz de Dios, ¿ya? Nosotros tenemos una luz natural en el cielo, el sol, que refleja una luminosidad, o sea, que tiene una luminosidad propia que nos permite a nosotros poder observar durante el día y obviamente en la noche se produce el contraste. Pero podemos mirar el sol hasta un cierto grado, podemos mirarlo, observarlo, pero si quisiéramos ir al sol y disfrutar el estar ahí, no podríamos. Porque en el camino simplemente no puedes y vas a terminar muriendo, siendo despedazado por la fuerza de la temperatura, el calor y todo lo que involucra ese sol. Ahora, imagínate la santidad de Dios, que es simplemente una expresión de una luminosidad tan pura que simplemente no hay quien pueda resistir el estar en su presencia. La Biblia dice que un día, cuando estemos todos delante de Dios, el más orgulloso, el más arrogante, incluso el que diga Dios no existe, un día dice la palabra del Señor que todos estaremos delante de Él, ¿ya? Y vamos a tener que doblar nuestras rodillas ante la santidad de Dios.
Y eso es algo que nosotros como cristianos lo entendemos y lo encontramos súper hermoso, ¿no? Que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Bueno, nuestros cuerpos, dice literalmente la Biblia, que van a ser adaptados y transformados, cambiados para estar en esa presencia de Dios, para poder estar toda la eternidad junto con Dios. Pero hoy se nos requiere vivir en santidad. Hoy se nos requiere y se nos exige vivir en santidad. No porque es un tema religioso, no es porque la iglesia evangélica o la iglesia de aquí o la iglesia de allá nos esté exigiendo hacer las cosas como ellos quieren. No, no se trata de eso. Se trata de aquellos que queremos vivir para agradar a Dios, vamos a hacer las cosas que nos permitan a nosotros poder salir de esta tiniebla que estábamos muertos en pecados a vivir en esta vida de luz y santidad que Dios nos tiene preparado. Pasar de aquí a aquí es algo que simplemente es instantáneo. Dios perdona nuestros pecados y nos libra de esos pecados y nos perdona y nos limpia y listo. Es algo rápido. Pero el proceso de vivir en santidad, de la santificación, es algo que nosotros vamos aprendiendo y vamos a vivir paso a paso para ir alcanzando el momento en donde nosotros más estamos acercándonos a Dios. Por eso que a veces cuando estamos pensando hacer algo que no le agrada a Dios o que no es santo, que no es algo que nos va a servir para estar en la presencia de Dios, y cuando estamos haciendo algo que no es correcto, viene el Espíritu Santo y nos dice, no, no lo hagas. Y no sé si les ha pasado cuando están solos en un lugar, en una pieza, en un cuarto, solos, literalmente solo, y quieres hacer algo que no es correcto y uno empieza a mirar si hay alguien. Uno sabe que está solo, pero empieza a observar si es que no hay alguien. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo también que viene a veces y nos dice, no te olvides que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y lo que vas a hacer o lo que estás pensando hacer, lo que estás simplemente empezando a maquinar en tu mente, te va a llevar en la dirección opuesta de la luz. Te va a llevar en la dirección de lo que es pecado. Y entonces viene como esa kriptonita que te empieza a dar debilidades y te empieza a decir, métete en este tema, métete en el pecado, métete en lo que no agrada a Dios, que a veces no es algo feo, tosco, horrible, ¿no? O sea, nos imaginamos un diablo así con cacho, con una cara horrible y con una cola y nos imaginamos así, pero cuando se presenta la Biblia dice que se viste como un ángel de luz. ¿Qué significa eso? El pecado y la tentación no es algo horrible que simplemente viene a ser lo más horrible y yo digo, caí en ese pecado y no me di cuenta. Obviamente son cosas en que el diablo va haciendo de tal manera que nosotros nos vayamos desviando de los propósitos de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice que debemos cuidar nuestro conocimiento de las cosas de Dios para que vivamos ese conocimiento y no sea que por no vivir el conocimiento de lo que hemos aprendido de Dios, terminemos deslizándonos fuera de la luz y terminemos cayendo en la oscuridad del pecado. La Biblia simplemente nos dice que nosotros somos llamados a vivir en una vida de santidad. Llamados a esa vida de santidad. Y Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice lo siguiente, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Los que queremos estar en la presencia de Dios vamos a tener que dejar el pecado, vamos a tener que alejarnos del pecado, vamos a tener que aprender a decirle no a la tentación y simplemente alejarnos de esa tentación, alejarnos de ese pecado para poder permanecer en la luz de la presencia de Dios. Es difícil a veces, mire, para algunos puede ser muy difícil y para otros puede ser muy fácil. Va a depender de, obviamente, si está el diablo atacando tus áreas débiles o áreas fuertes, ¿ya? Podemos todos ser atacados con la misma tentación. Sentarnos 5 personas, 10 personas en la mesa y poner un rico postre y dulce y de un solo sabor. Y hay 3, 4 personas que dicen, uy, qué rico dulce. Y hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta el dulce. ¿Quién va a tener mayor oportunidad de resistir esa tentación? Bueno, los que obviamente no tienen ese agrado por el dulce. Pero luego hay otros que, queriendo comer el dulce, hay otros que dicen, me encanta ese dulce, pero tengo una enfermedad que no me permite comer el dulce. Y entonces te vas dando cuenta que para algunos va a ser mucho más complicado. Otros quizás van a aguantar un rato y van a comer, van a probar, ¿ya? Pero la tentación es eso, es lo que el diablo está poniendo ahí, o quizás nuestra propia forma de ser, nuestras propias concupiscencias, dice la Biblia, que es una palabra terriblemente complicada, pero que en el fondo significa lo siguiente. Esas inclinaciones, esos deseos de querer volver a hacer las cosas negativas, malas y pecaminosas que antes hacíamos cuando estábamos sin Dios, o que simplemente nos llama la atención del pecado o de las cosas que no agradan a Dios, y que son las que a mí me significa una mayor inclinación hacia esas cosas. Por ejemplo,
Si sale una película en el cine que a usted no es de la línea de las películas que a usted le gusta, usted dice simplemente, oye, bueno, van a dar una película nueva y se ve entretenida, se ve buena, ¿ya? Pero hay gente que dicen, por ejemplo, mañana sale la venta de las entradas y simplemente hay gente que se va un día antes a dormir afuera del cine para poder ser uno de los primeros y asegurarse el comprar la entrada, cuando en ese tiempo se hacían las filas, hoy día simplemente se hacen compras en internet, pero básicamente, ¿qué significa? Dependiendo de cómo nosotros tengamos inclinaciones, ganas, deseos, gustos, si la tentación va por esa línea, nos va a ser mucho más difícil poder decirle no a la tentación. Pero la Escritura dice lo siguiente: Dios no nos va a dejar de ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Cuando uno dice, no, esta tentación es muy grande, todavía puedes resistirla. Es más, Pablo le dice a Timoteo que en el caso de que él no pueda estar resistiendo alguna tentación, simplemente salga de ahí corriendo y no se quede ahí en la tentación, porque si no vas a terminar pecando. Esas son las cosas que Dios está diciendo. ¿Quieres estar conmigo? Tienes que ser santo. No porque yo quiera ser un Dios prohibitivo contigo. No es eso. Es, yo soy santo y para que puedas venir aquí tienes que estar en santidad, porque de otra manera vas a quemarte, vas a sufrir, porque simplemente no puedes estar en mi presencia, porque el pecado y Dios no están juntos, no pueden estar juntos, no pueden cohabitar. Ahora, nosotros, los que estamos en Cristo, que estamos luchando por vivir esta santidad, porque la Biblia dice en Hebreos que los que viven en santidad van a ver a Dios y los que viven sin santidad no van a ver a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa básicamente, vive de tal manera que puedas estar en la presencia de Dios, que puedas estar en la presencia de Dios sin morir. Hay otros que en algún momento vamos a ver que simplemente están yendo a la presencia de Dios y simplemente Dios les va a decir, no pueden estar conmigo, apártense de mí, porque simplemente toda su vida hicieron las cosas que no agradaban a Dios. Y obviamente no es que Dios diga enojado contra ellos, ustedes no me aman, no me quieren. No se trata de eso, se trata de no estás preparado para estar en mi presencia, porque la santidad de Jehová tiene que impregnarse en nuestras vidas y luego tiene que notarse. ¿Cómo se nota? Como dice 1 Pedro capítulo 1, en toda vuestra manera de vivir. No puedo parecer santo en la iglesia, ¿ya? Cuando uno está en la reunión de Zoom en la iglesia, podemos sacarle un pantallazo y sacar la cara del rostro de todos los que están aquí en el Zoom y podemos decir, mira qué linda la santidad de los hermanos, se ven con cara de santos, se ven lindos, se ven bonitos y todo el tema. Podemos decirlo de tal manera, pero no sabemos cómo está la vida de cada uno de nosotros en esa imagen. Pero para Dios es simple. Cuando Dios te dice, ven a mi presencia, y cuando uno va a la presencia de Dios, siempre va a ir con el respeto, siempre va a ir con el reconocimiento de que estás delante de Dios. Vas a ir con humildad, agachando tu rostro para estar en la presencia de Dios, porque uno dice, no me considero alguien digno para estar en la presencia de Dios, pero Dios dice, tranquilo, recuerda que la sangre de Jesucristo, de mi Hijo, el que murió en la cruz, limpia y perdona todos tus pecados y te hace santo para poder estar en mi presencia. Pero luego de que hemos sido perdonados y santificados al tener a Cristo en nuestro corazón, debemos entonces vivir una vida de santidad. Y eso simplemente significa en todo momento, a todo evento. Ser santos en la iglesia, parecer santos en la iglesia, pero también en casa, en el trabajo, en la escuela o en la universidad, siendo responsables, siendo el creyente que Dios espera que seamos en santidad en todo lugar. En todo lugar. Y esa es la característica de un cristiano. Un cristiano vive en la santidad, alejándose del pecado. Porque muchas veces la gente nos dice, oye, hagamos tal cosa, y uno dice, no, yo no hago eso. No es porque la iglesia me lo prohíbe, la religión me lo exige. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con, yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar con Dios. Y eso que estamos queriendo hacer, que se ve entretenido, se ve lindo, se ve interesante. Pero aunque quizás no es algo malo, no me acerca a la presencia de Dios, me aleja. Por eso el apóstol está diciendo, no todo me conviene. Todo puede ser lícito, todo puede ser legal y todo puede ser excelente. Pero aunque sea legal y aunque sea lícito y aunque sea bueno, si no me acerca a la presencia de Dios, entonces me aleja. Y por eso el apóstol le está diciendo, tengan cuidado cómo están viviendo. Tengan cuidado de cómo hacen las cosas. Porque lo importante para cada creyente es estar cada día, al final de nuestro día, decir, estoy avanzando en mi camino hacia estar en la presencia de Dios, en la santidad que Él requiere. Pastor, ¿podemos nosotros llegar en esta tierra con nuestras propias capacidades y nuestras propias fuerzas, hacer todo para estar en la presencia del Señor? No, no se puede. Simplemente no se puede porque en algún momento
lo que vamos a necesitar es tener la capacidad de poder estar en medio de esa santidad de Dios. Y eso simplemente va a suceder en el momento en que nuestra vida es transformada para poder estar en la presencia de Dios. Pero para poder ser transformados, Dios va a tomar nuestras vidas y nos va a transformar. No es algo que yo pueda hacer. No son mis capacidades las que me hacen poder presentarme delante de Dios. Es su gracia, es su misericordia, es su amor, es su perdón a través de la sangre de Cristo en nuestras vidas. La sangre de Cristo es para el perdón de los pecados, es para que seamos limpios de nuestros pecados. Pero yo no puedo ir todos los días diciéndole, Señor, perdóname por este pecado, y al otro día volver por el mismo pecado y decirle, Señor, perdóname por este pecado, y creer que Dios me va a perdonar 20.000 veces el mismo pecado. ¿Puede Dios perdonarme 20.000, 30.000, 50.000 pecados diferentes? Sí, puede. Y lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él puede perdonar el pecado que tú puedas decir, no, yo no quiero acercarme a Dios porque yo soy alguien que no tiene, no es digno de ser perdonado por Dios o ser recibido por Dios. Y Dios está aquí diciendo con los brazos abiertos, estás equivocado. Yo quiero que todos vengan, todos. Y es más, el perdón y la gracia, el regalo de la salvación a través de Jesucristo ya está hecho. No necesitas hacer nada. Las obras no nos van a servir para llegar a la presencia del Señor. Simplemente decir a Cristo, te recibo en mi corazón. ¿Por qué? Juan capítulo 1 nos dice eso. A los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres tener a Cristo en tu corazón? O si ya lo tienes, ¿cómo estás viviendo para poder estar en esa santidad en algún momento en la presencia del Señor? Hemos visto partir a algunas personas, seres queridos, en estos tiempos de pandemia, ya sea por la pandemia o por enfermedades naturales o por otras circunstancias. Y la Biblia nos recuerda, mira, no llores como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen una esperanza, ustedes en Cristo tienen una esperanza. Un día vamos a estar en la presencia del Señor junto a todos aquellos que han sido redimidos y limpiados, perdonados con la sangre de Cristo. Así que nosotros tenemos esa esperanza de estar un día en la presencia del Señor con todos nuestros seres queridos. No es una frase para decir simplemente todos un día vamos a estar en la presencia del Señor. No, solo los que han sido llamados a estar en esta santidad, los que han dispuesto su vida en esta tierra, en este tiempo, para poder permanecer en la presencia del Señor, transformados para poder habitar y cohabitar con Dios en la presencia del Señor. Así que, ¿hay días difíciles? Por cierto, claro que sí. No son todos los días. A veces es complicado, por cierto que sí. Pero, ¿sabes? Dios está con nosotros. Y terminamos reflexionando con esto. Esta crisis, estas circunstancias, estas cuarentenas que hemos permanecido en casa, la hubiésemos podido pasar como la hemos podido lograr sobrellevar si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no nos diera la paz, no nos diera la tranquilidad, no nos diera el descanso cada día, si no pudiésemos nosotros decir, en Dios voy a esperar, yo sé que Él está conmigo. Esas son las promesas del Señor para aquellos que en este camino de santidad, de perfección hacia la santificación plena, estamos avanzando y creyendo, sabiendo de que a veces, aunque nos caemos y pecamos, podemos buscar el perdón en su misericordia. Pero esto no es un juego, no es vaya, peque y después pida perdón. Total, el Señor va a perdonar. No es tan así, porque no podemos jugar con un Dios santo. Porque en algún momento podemos decir, no, yo no tengo nada, ni una mancha, nada malo. Podemos decirlo. Pero como dijo Jesús, en medio de una circunstancia social difícil, extrema, donde la gente pedía justicia por alguien que había hecho algo que no era correcto, Jesús dijo estas palabras. Si ustedes no han hecho nada injusto, vayan entonces y hagan ustedes la justicia. Y la gente no pudo ir a hacerlo, porque sabía en su corazón que aunque quizás eso que estaba haciendo esta persona no era algo que ellos harían o hubieran hecho, habían otras cosas que también las hacían. Y eso es lo que implica pararse delante de Dios, abrir la Biblia y darte cuenta que en realidad al leer la Escritura te das cuenta de que estás haciendo las cosas a la manera de Dios o no la estás haciendo a la manera de Dios. Por eso la Biblia dice también que mucha gente no quiere acercarse a Dios porque prefieren hacer esas obras malas en oscuridad y pecado donde entre comillas no son vistos y no quieren venir a la luz, porque en la luz hay que decir, Señor, yo hice esto y me arrepiento, y Señor, yo hice esto y no está bien. En la santidad de Dios hay un corazón abierto, un corazón sincero. A reconocer el pecado cuando se hace, a reconocer arrepentido que hicimos algo incorrecto, pero también con el compromiso de decir,
A partir de ahora voy a procurar no hacerlo y me voy a esforzar por no hacerlo. Y eso se llama proceso de santidad. Así que vamos a orar al Señor agradeciendo a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por recordarnos la importancia de la santidad, la importancia de alejarnos del pecado, la importancia de vivir conforme a tu palabra. Señor, gracias por recordarnos también que hemos seguido en este caminar, porque hemos recibido y entendido que el Dios de amor, a través de Jesucristo, entregó la forma en la cual nosotros podemos vencer el pecado, alejarnos del pecado y vivir en la santidad tuya, a través de simplemente poder disfrutar el ser guiados y dirigidos por medio de tu Espíritu Santo en el camino que nos lleva hacia la santidad. Gracias, Padre. Yo te pido por aquellos que hoy están conectados y que tú puedas renovar las fuerzas y la vida espiritual de cada uno, Dios. Quizás alguno está cansado, quizás alguno está diciendo, ya no quiero seguir en el camino de la fe, estoy cansado y hay muchas cosas, pero en este momento oramos para que tu Espíritu Santo vaya, Señor, a través de las conexiones, simplemente a ministrar el corazón de cada uno, a tocar el corazón de cada uno, a hablar a cada una de las personas, Señor. Y oramos por aquellos que quizás nunca te habían dicho a ti, Jesús, que entres en sus corazones y que hoy están dispuestos a hacerlo y a decir, Jesús, ven y entra en mi corazón. Yo te pido, Padre, que tú puedas estar entrando y tocando el corazón de cada una de estas personas. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos por todo lo que Dios está haciendo y queremos recordarte siempre, si tú tomaste la decisión de seguir en este camino de la fe, si le dijiste a Cristo que venga y entre en tu corazón, queremos ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Y tenemos cursos, clases para ayudarte en esto. Y simplemente ponte en contacto con nosotros. Hay un botón ahí que puede conectarte al WhatsApp o simplemente háblanos a través de las redes sociales y conéctate con nosotros para ayudarte en esta etapa de crecer en la vida espiritual. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones.